Bueno, en este segundo vídeo de este tema 9 vamos a ver cómo se empieza a aplicar de alguna forma esta característica o esta ley de Faraday-Lenz para las fuerzas electromotrices inducidas en casos concretos que van a ir derivando poco a poco en dispositivos como transformadores o alternadores, generadores, de los cuales pues bueno, ya nos interesa un poquito más saber cómo es su funcionamiento. Pero vamos a empezar por lo básico, y lo básico es un conductor rectilíneo, ¿no? ¿Os acordáis que también en el tema anterior habíamos empezado por un conductor rectilíneo y en ese caso el conductor por el que circulaba una corriente creaba a su alrededor una perturbación en forma de campo magnético con unas líneas de fuerza, y cualquier partícula que se viera dentro de ese campo magnético pues podría sufrir algunas consecuencias, ¿no? Alguna reacción por parte de esa perturbación. En nuestro caso, el campo magnético lo vamos a generar de alguna forma, ya sea, pues, como estamos diciendo, ¿no? Con un conductor que en torno a él, en una zona, va a generar ese campo magnético, o, como viene representado en la figura, con un polo norte y un polo sur, de manera que las líneas de campo van de norte a sur y que son las representadas por estas flechas rojas. Nosotros nos vamos a referir no como campo magnético ni líneas de fuerza, sino como inducción magnética, ¿no? Que os recuerdo que era la B y se medía en teslas. Bueno, pues si generamos un campo magnético, ¿vale? Las flechas rojas, y en su interior introducimos un conductor rectilíneo y este conductor lo movemos dentro de ese campo, ¿vale? En este caso, bueno, pues yo he representado aquí la flecha azul, que sería V, la velocidad, una velocidad en presencia de ese campo magnético. Si yo muevo ese conductor en presencia del campo magnético, pues al conectar un voltímetro a ese conductor rectilíneo, resulta que en el voltímetro aparece una lectura. Es decir, que se está induciendo una tensión en forma de fuerza electromotriz por el simple hecho de desplazar, de mover ese conductor dentro del campo magnético. Esto se puede cuantificar y nosotros lo vamos a cuantificar con la siguiente expresión. La fuerza electromotriz que aparecerá en el voltímetro será el producto de tres magnitudes. Una velocidad, que es precisamente la velocidad con la que el conductor se mueve en presencia del campo. La inducción magnética, que es lo que os decía, que va a representar este campo magnético. Y la longitud del conductor. Bueno, hasta ahora yo me estoy permitiendo el lujo de escribirla, la longitud en mayúscula. Más que nada por lo que os dije, ¿no? La L en muchos casos se confunde, en este caso pues a mí me parece un 1, y mi L escrita pues también se puede confundir. Pero a partir de la segunda mitad de este tema vamos a abandonar esta práctica de representar la longitud con la L mayúscula, porque esa L mayúscula va a estar pillada, ¿no? Va a estar cogida por otra magnitud. Bueno, pues si multiplicamos entonces la velocidad del conductor, la inducción y la longitud, tendremos el valor de esa fuerza electromotriz que aparecerá en el voltímetro. Una cosa muy importante no es solo saber esa fuerza electromotriz, cuánto vale, sino también hacia dónde se produce. Ya sabéis que no es lo mismo que una tensión aparezca hacia un lado que hacia otro. Bueno, pues con esta sencilla regla, que podemos llamar la regla de la mano derecha, colocando el dedo pulgar representando al vector de la velocidad, es decir, a esta dirección azul, colocando al dedo índice como la inducción magnética, es decir, las flechas rojas, y colocando el dedo corazón como la dirección de la intensidad de corriente, ¿no? Que en este caso sería la flecha verde, podemos decidir o podemos darnos cuenta de hacia dónde se dirige cada una. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Pues porque si yo quiero que esta intensidad vaya en este sentido, hacia el voltímetro, tendré que colocar efectivamente el polo norte aquí, el polo sur aquí, y tendré que mover el conductor hacia arriba. Si yo muevo el conductor hacia abajo, en lugar de moverlo hacia arriba, la intensidad cambiará de sentido y discurrirá de esta forma. Lo mismo si cambio el polo norte con el polo sur, si muevo el conductor hacia arriba, la intensidad irá hacia abajo, y si muevo el conductor hacia abajo irá hacia arriba, ¿vale? Pero esto, que parece un poco lío, con la regla de la mano derecha queda perfectamente claro. Solo hay que aprenderse qué dedo representa qué magnitud, ¿no? Sería la V, la B y la I, ¿vale? Bueno, pues con esta forma ya podemos calcular esa fuerza electromotriz en un conductor rectilíneo.
La otra magnitud que es muy importante es el tema de la fuerza electromagnética. Volvemos a lo mismo. Tenemos un conductor rectilíneo en presencia de un campo. Pero en este caso no lo vamos a mover nosotros, sino que el campo magnético lo va a mover. En este caso, el circuito es ligeramente diferente. No muevo al conductor, pero ahora yo le inyecto aquí una tensión externa que puede proceder de una pila o puede proceder de una fuente de alimentación y que por aquí pues va a pasar obviamente una intensidad de corriente. Es decir, en este caso no es la verde, que esa verde es inducida, sino que esta yo la estoy inyectando dentro del circuito y la estoy eligiendo yo personalmente. Si tenemos un campo magnético representado por las flechas rojas y una intensidad que, bueno, pues en este caso va a venir en este sentido, resulta que podemos calcular una fuerza que el campo magnético va a ejercer sobre ese conductor, de manera que lo va a empujar hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, dependiendo de cómo sea la disposición del polo norte, del polo sur y hacia dónde inyecto la corriente. La fuerza, que se mide en newtons, como toda la fuerza del sistema internacional, es el producto de la inducción magnética por la longitud del conducto rectilíneo por la intensidad que estoy inyectando con esta fuente externa. Para saber hacia dónde va cada una de ellas, tenemos la misma regla de la mano derecha, pero esta vez con la izquierda. Y esta vez mucho más fácil de aprender, porque los dedos forman las letras FBI, igual que la policía americana. De esta forma, pues si nos fijamos que la inducción, el dedo índice, apunta hacia la derecha, como las flechas rojas indican, y la intensidad apunta hacia abajo, como el dedo corazón indica, es lógico pensar que el movimiento de este conductor se va a producir hacia arriba, porque la fuerza lo va a empujar hacia arriba. Si yo le doy la vuelta a la fuente de tensión, la intensidad ahora discurrirá hacia arriba y entonces tendríamos que darle la vuelta a la mano para que la intensidad no apunte hacia abajo, sino que apunte hacia arriba. Y al girar la muñeca, la fuerza quedará hacia abajo. Es decir, que el conductor se ve empujado por el campo magnético hacia abajo. Bueno, pues en esta segunda parte lo que hemos visto es un conductor rectilíneo en presencia de un campo magnético. En primer lugar, cuando sobre él no hay ninguna corriente que circule, pero él se mueve, pues lo que sea, ¿no? Por algún motivo externo o bien por algún motivo mecánico o por lo que sea, se está moviendo en presencia del campo. Entonces en ese conductor aparecerá una fuerza electromotriz inducida. El segundo caso es para calcular la fuerza. Si ahora yo, de manera externa, con una fuente de alimentación, le inyecto una corriente a ese conductor, pues resulta que sobre él el campo magnético va a ejercer una fuerza electromagnética y va a hacer que ese cable, ese conductor rectilíneo, se mueva hacia arriba, hacia abajo o hacia algún lado. Bueno, pues este es el final del segundo vídeo. En el siguiente vamos a ver algo parecido, pero no con un conductor rectilíneo, sino con una espira. Lo mismo que vimos en el tema 8, aunque en el tema 8 lo vimos con una espira circular y aquí lo veremos con una espira rectangular.